Vamos a ver un problema de fórmula empírica y molecular que dice uno de los compuestos que contribuyen al olor de numerosos compuestos lácticos como el queso o como la leche o el queso es una acetona. La combustión de 3 gramos de este compuesto produjo 8,10 gramos de dióxido de carbono y 3,33 gramos de agua. Sabiendo que el compuesto está formado solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, calcula su fórmula empírica. Para determinar la fórmula empírica de este compuesto necesitamos la relación entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son los 3 elementos que forman este compuesto, pero la relación más baja entre esos átomos, es decir, el número de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en la relación más pequeña en la que se encuentre. Para poder calcular esa relación, esos 3 números que nos faltan en la fórmula, necesitamos saber al menos la cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Lo que nos da como punto de partida es que tenemos 3 gramos del compuesto, es decir, 3 gramos de este compuesto del que no sabemos la fórmula. Sabemos que reacciona con el oxígeno, una reacción de combustión, y que se produce 8,10 gramos de dióxido de carbono y 3,33 gramos de agua. Es decir, tenemos la masa de 3 compuestos químicos, pero no de los 3 elementos. Pero esos 3 compuestos, el CO2, por ejemplo, vamos a empezar con este, está formado por carbono y oxígeno. Esta molécula tiene un átomo de carbono, por lo tanto la masa de esta molécula de CO2 será la masa atómica del carbono más 2 veces la masa atómica del oxígeno. Y la masa molecular o la masa molar será 44 gramos por mol. De estos 44 gramos, que sería la masa de un mol de CO2, 12 gramos son de carbono y 32 gramos son de oxígeno. Luego, si de cada 44 gramos de CO2, 12 gramos son de carbono, esa proporción yo la puedo utilizar para calcular con la masa de CO2 que me da, 8,10, la masa de carbono que hay formando parte de esa cantidad de CO2. Todos los átomos de carbono que están aquí en el CO2 han salido de átomos de carbono del compuesto inicial. Por lo tanto, la masa de carbono que hay en el CO2 corresponde a la masa de carbono que hay en el compuesto. En una reacción química, los átomos cambian su distribución, su enlace, pero los átomos son los mismos al principio que al final. Por lo tanto, la masa de ellos tiene que ser la misma al principio que al final. La masa del carbono dentro del CO2 solo hay carbono en esa reacción química en el compuesto inicial. Por eso coincide la masa. ¿Cómo podemos calcular esa masa? Pues haciendo una proporción entre 8,10 gramos de CO2. Si ahora yo lo multiplico ese número por los gramos de CO2 que tengo relacionándolo con los gramos de carbono, 12 gramos en 44 gramos de CO2, esto era CO2. Y eso me da una masa de carbono de 2,21. Esos son los gramos de carbono que hay en el CO2 y que son los gramos de carbono que hay en el compuesto inicial. Luego ya tengo la masa de un elemento, del carbono. Voy a hacer ahora lo mismo con el agua, con el hidrógeno. El agua está formado de átomos de hidrógeno y de átomos de oxígeno. La masa molar del agua es 1 por 2 átomos más 16 del oxígeno, 18 gramos mol. Esa es la masa molar. De cada 18 gramos que tiene un mol de agua, 2 los aporta el hidrógeno y 16 el oxígeno. Yo ahora tengo 3,33 gramos de agua. Yo puedo calcular qué cantidad de hidrógeno hay en esa cantidad de agua, porque
en 18 gramos de agua, 2 gramos son de hidrógeno. Luego, con esa relación, yo puedo calcular 0,37 gramos de hidrógeno hay en la cantidad de agua que me da el ejercicio. Todo el hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno que hay aquí estaban en el compuesto inicial, ahí. Han cambiado sus enlaces, han cambiado el compuesto que forman, pero todos los átomos de hidrógeno iniciales están en los productos en la molécula de agua. Por lo tanto, si hay 0,37 gramos de hidrógeno en el agua, había 0,37 gramos de hidrógeno en el compuesto inicial. Me queda en el compuesto inicial el oxígeno. El compuesto inicial es este. El oxígeno, si visualizamos la reacción, el oxígeno está en los 4 compuestos. Está en el compuesto inicial, está en el oxígeno del aire, en el CO2 y en el agua. La relación más rápida es visualizando solo el compuesto. Tengo 3 gramos de un compuesto que tiene átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Si en total tengo 3 gramos, pero yo ya conozco los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno, pues lo que falta hasta 3 es el oxígeno. Es decir, yo tengo 3 gramos y esos 3 gramos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono es 2,21, de hidrógeno 0,37, por lo que me falta hasta 3 es oxígeno y eso me da 0,42 gramos de oxígeno. Con estos cálculos ya tengo los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno y los gramos de oxígeno, es decir, los gramos de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Yo puedo ahora, para calcular los átomos, relacionar estas cantidades en masa con los moles de átomos, porque 2,21 gramos de hidrógeno, la masa de un mol de hidrógeno, perdón, esto es carbono, he confundido, carbono y carbono. La masa molar son 12 gramos. 12 gramos de carbono se va y me quedarían moles de átomos de carbono. Y esos moles son 0,18 moles de átomos de carbono. Si hago lo mismo con el resto de los elementos, pues tendría ahora para el hidrógeno la masa molar, un mol de hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno. Y eso me da 0,37 mol de átomos de hidrógeno. Si termino con el oxígeno, la masa que yo tengo es 0,42, con la masa molar, 16 gramos, es la masa de un mol. 0,42 moles de átomos de oxígeno. Esa relación son los moles de átomos que formaban los 3 gramos del compuesto. Los moles de átomos ya están relacionados con el número de partículas, con el número de átomos, pero ese número de átomos me saldría en la cantidad inicial, en los 3 gramos. Como yo quiero la relación entre esos átomos, entre esas partículas, la relación más baja posible, la podemos obtener dividiendo estos 3 números entre el más pequeño, es decir, 0,18 moles entre la cantidad más pequeña, que es, aquí he puesto un número mal, este número no es, ¿vale? A ver si lo puedo borrar. Este número no es 0,42, me he confundido. Este número es 0,026, ¿vale? Lo quería en negro, 0,026. Por lo tanto, el número más pequeño es 0,026. Y esa relación me da 7,08, que prácticamente son 7 átomos de carbono.
Si yo ahora cojo el otro, 0,37 moles entre 0,026 moles, que es la cantidad más pequeña, me da 14,07, que prácticamente es 14 átomos de hidrógeno. Y el más pequeño, 0,026 entre 0,026 me daría un átomo de oxígeno. Pues la fórmula empírica lleva esa relación más baja posible entre los átomos, 7 de carbono, 14 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y esa sería la fórmula empírica. Vamos a ver ahora un ejercicio de moles, cálculo de moles, moléculas y átomos. Dice que en una bombona tengo 0,21 moles de nitrógeno, N2, 8,5 por 10 elevado a 24 moléculas de vapor de agua, H2O, y 3 gramos de helio, gas noble, por lo tanto en forma atómica, y me pide cuántos átomos hay en la bombona. Pues si en la bombona tengo 3 sustancias, los átomos que habrá será la suma de todos. Si cogemos la primera sustancia, yo tengo 0,21 moles de nitrógeno. Es una sustancia pura formada por moléculas. El número de Avogadro me dice que un mol de cualquier sustancia, por lo tanto un mol de nitrógeno, tiene 6,22 por 10 elevado a 23 moléculas de N2. Cada molécula, lo estamos viendo en la fórmula, está formada por 2 átomos. Por lo tanto, una molécula de N2 tiene 2 átomos de nitrógeno. Y esos 3 factores me dan un número de moléculas de 2,53 por 10 elevado a 23 átomos de nitrógeno. La segunda cantidad es 8,5 por 10 elevado a 24 moléculas de vapor de agua, es decir, de agua en estado gaseoso. Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Como me habla de átomos en general, pues yo lo puedo hacer directamente relacionando una molécula de agua. Está constituida de 3 átomos. 3 átomos. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y me daría 2,55 por 10 elevado a 26 átomos. Si queréis, de hidrógeno y oxígeno. La última sustancia que me da son 3 gramos de helio. En este caso tengo masa. Para relacionarlo con los moles necesito la masa atómica o la masa molar del helio, que son 4 gramos mol. Podemos calcular los moles con un factor de conversión o con la fórmula que relaciona los moles, la masa y la masa molar. Yo lo voy a hacer con factor 3 gramos de helio, pues 4 gramos de helio es la masa de un mol de helio. Como lo que me pide son los átomos, yo puedo relacionar los moles de helio, sustancia, elemento químico formada por átomos, por lo tanto el número de Avogadro me da los átomos que hay en un mol. Y esos átomos me da 4,52 por 10 elevado a 23 átomos de helio. Me pide los átomos totales en la bombona. Pues para calcular los átomos totales en la bombona tendría que sumar
estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí. Y si sumamos todos, pues el número total de átomos, indicando esa suma, me da 2,557 por 10 elevado a 26 átomos. Eso sale de sumar 2,53 por 10 elevado a 23, 2,55 por 10 elevado a 26 y 4,52 por 10 elevado a 23. Y era un ejercicio para repasar todas esas relaciones entre masa, mol, moléculas y átomos. Vamos a ver también ahora otra relación entre masa y moléculas, en este caso, pero sin datos. Dice, dos recipientes con la misma masa de SO2 y de SO3, respectivamente, ¿en cuál habrá más moléculas? Pues yo tengo un recipiente con SO2 que tiene una masa y otro recipiente con SO3 que tiene la misma masa. Me pregunta por las moléculas. Si yo tengo la misma masa, yo de masa puedo calcular los moles. De masa a moles necesito la masa molecular. El SO2, al tener un átomo menos de oxígeno, tiene menor masa molecular o masa molar. Por lo tanto, al calcular los moles, si dividimos entre una masa molar más pequeña, los moles serán mayores. Y si son mayores los moles, las moléculas también serán más. Por lo tanto, habrá mayor número de moléculas en el SO2. El valor de la masa es la misma. La masa molar es lo que las diferencia. Cuando yo calculo la masa molar del SO2 o la masa molar del SO3, aquí sumo un oxígeno más y aquí un oxígeno menos. La masa molar es más pequeña en el SO2. Los moles serán mayores. Hay más moles con la misma masa. Y si hay más moles, hay más moléculas. Otro ejercicio que relacionaba masa, moles, en este caso átomos, era este otro que dice, si tenemos dos recipientes con O2 y con O3, y se han contado los mismos átomos de oxígeno en los dos recipientes, ¿en cuál habrá más moles? Yo tengo un recipiente formado por moléculas de O2 y otro recipiente con O3. Y lo que tienen son igual el número de átomos de oxígeno. En el recipiente de la izquierda, los átomos de oxígeno se unen de 2 en 2. Y en el de la derecha, los átomos de oxígeno se unen de 3 en 3. Si el número de átomos de oxígeno es el mismo, al unirse de 2 en 2, aquí formarán más moléculas. Imaginaros que hay 100 átomos de oxígeno. Si se unen de 2 en 2, pues forman 50 moléculas. Si se unen de 3 en 3, pues formarán 33 moléculas, porque gastamos más átomos para formar una molécula. Si las moléculas son directamente proporcionales a los moles o los moles a las moléculas, si hay más moléculas, habrá más moles, porque ya la relación es la misma, el número de Avogadro. Por lo tanto, con el mismo número de átomos, en el recipiente de O2 se han formado más moléculas o hay más moléculas. Y si hay más moléculas, habrá más moles.